Continuando con lo visto en la clase anterior, vamos a delimitar nuestro objeto de estudio. Si bien esbozamos que existen diversas relaciones que se dan entre el gobernado y la administración, lo que nos interesa en nuestra clase es entender las manifestaciones de las relaciones que pueden existir en el Estado con los individuos, es decir, entre el ente recaudador y el gobernado. Esto para entenderlo desde un enfoque netamente económico. Vamos a ver que existen diversas relaciones que tenemos con el Estado, pero nosotros únicamente vamos a estudiar unas. Es decir, hay relaciones financieras, relaciones hacendarias y relaciones tributarias o contributivas. Como ustedes ya pueden ir imaginando, lo que nos interesa es el estudio de las relaciones tributarias o contributivas. Pero vamos a ir hablando un poquito de ellos. Si gustan, esto lo pueden ver de este modo. Por favor, díganme si se comparte mi pantalla. Sí. Sí. Que yo sí la veo bien. Muy bien. Puede venir de este lado, miren. Piensen así. Va a existir relaciones de tipo financiero. Ahora iré explicando cada una de ellas, ¿no? Mientras vamos haciendo el esquema. Tendremos otro tipo de relaciones de tipo hacendario. Y un tercer tipo de relaciones de carácter contributivo o tributario. ¿Por qué utilizo ambos conceptos con todo y que ya establecimos que actualmente la teoría mexicana se decanta por el concepto contribuciones? Bueno, porque pues si ustedes ven derecho comparado van a encontrar la palabra tributario. Entonces, por eso utilizo ambos conceptos para evitar confusiones entre ustedes. Y entonces, podemos ir adelantando que las relaciones de carácter contributiva son las que se encarga de estudiar el derecho fiscal. Y ya veremos el resto de las relaciones, qué rama del derecho es la que las estudia. ¿Queda claro? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Sí. Un segundo. Muy bien. Decía yo, de acuerdo al esquema que habíamos
pactado. Primero hay que analizar estas relaciones de carácter financiero. ¿Cómo las vamos a entender o cómo van a analizarse? Bueno, las de carácter financiero comienza cuando el Estado se apropia de riquezas o bienes producidos por sus gobernados. De tal modo que los convierte en ingresos estatales. Con la finalidad de atender sus gastos. Y esta relación termina, la relación financiera, cuando el ingreso de naturaleza pública se ha convertido en servicio. Con ello se cierra el ciclo financiero. Quedando fuera de este ciclo, lo referente a la satisfacción de las necesidades y la utilización de los medios. Muy bien. A la relación financiera no le va a interesar la satisfacción de las necesidades que tengan los gobernados, ni cómo se utilizan los medios. Entonces, este es un primer tipo de relación. Obvio, esta relación va a ser estudiada por el derecho financiero. ¿Queda claro? Por lo tanto, el estudio del ciclo financiero no va a ser de manera alguna objeto de estudio de nuestra especialización. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, el tema de las relaciones con la hacienda, pues ustedes deben de recordar que la hacienda pública es un organismo que forma parte de la economía y tiene como misión satisfacer las necesidades del Estado respecto de la recaudación de bienes, bueno, perdón, la recaudación de emolumentos y recursos estatales. Por lo tanto, el derecho hacendario o derecho de las finanzas públicas
se encarga de la dirección de la administración fiscal del Estado. Por lo tanto, debemos de deslindar la hacienda pública de las finanzas para entender hacia dónde nos vamos a establecer. Hay que partir, como les decía de la clase anterior, de que el derecho fiscal pertenece al derecho financiero. ¿Cómo vamos a definir la última relación, que es la relación contributiva, que es la que nos vamos a dedicar a estudiar todo este semestre, y los que pertenezcan a la especialización de fiscal, pues 2 años, año y medio, perdón. Pues vamos a entender que el derecho fiscal es la rama del derecho público que se encarga de estudiar la relación nomológica y las conexiones que ella entraña entre la pretensión recaudadora y una prestación llamada tributo. Esto que parece, bueno, tributo o contribución, recuérdenlo por favor. Vamos a ir analizando esta relación y van a ver ustedes las características de la misma y todos los elementos que contiene. Muy bien. Entonces, piensen lo siguiente. Para diferenciar los distintos tipos de ingresos, de recursos que entran al Estado, porque vamos a ver que hay varios tipos de ingresos. Los que estudian el derecho fiscal son aquellos que llamamos contribuciones. Es decir, podemos decir que son netamente fiscales aquellos recursos que obtiene el Estado que se caracterizan en primer lugar por su coercibilidad. Es decir, son coercibles en cuanto son susceptibles del procedimiento ejecutivo unilateral del órgano público en ejercicio de su competencia legal. Ya veremos este procedimiento, qué características tiene, qué principios debe de respetar para tenerlo por válido. ¿Queda claro? Pero bueno, muchos de ustedes ya conocen, pues, el PAE y alguna de las características que tiene. Muy bien. Ahora, partamos ya, ahora sí, de lo que nos interesa. Piensen ustedes que el Estado tiene diversas formas de ingresos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se acuerdan
cómo se conforman los ingresos públicos? Ninguno se acuerda. Pero mi pregunta va encaminada a que si ustedes tienen idea por lo menos de cuáles son los ingresos del Estado, o solo piensan que los ingresos son las contribuciones. No, son dividibles en varias ramas. Yo recuerdo que eran uno los derechos, bueno, pueden ser los derechos, las licencias, que parecieran ser similares, pero por ejemplo las licencias, unos son, por ejemplo, el pago de la cédula profesional o el ejercicio profesional, los derechos que podrían ser, por ejemplo, de utilización de un parque o de explotaciones de concesiones. La otra serían los impuestos directos, más o menos, bueno, es lo que recuerdo que podrían ser formas de ingresos, y obviamente dentro de esos impuestos, todos los que se van dividiendo entre IVA y EPS, impuestos sobre la renta, entre ellos, entre No, 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 no. varios. No. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que yo recuerdo es, o sea, la clasificación como tal de ingresos no la tengo en la mente, pero bueno, creo que por lo que, o sea, lo que están diciendo mis compañeros se refieren más a un ingreso del Estado son las contribuciones. Y creo que, bueno, el artículo 2 del Código Fiscal establece cuáles son los tipos de contribuciones y sí son al final ingresos, ¿no? Que son derechos, impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejora. Pero no sé exactamente si se refiere a la clasificación únicamente de contribuciones o de los ingresos como tal que percibe el Estado. Lo primero es lo que estoy preguntando. Así lo pregunté expresamente. ¿Cuáles son los ingresos que puede percibir el Estado? Uno de ellos son las contribuciones, que como acertadamente me dijo Alondra. Pero lo demás no les interesa. O ni idea. No, ninguno. Aunque sea por error, abran la ley de ingresos de la Federación, digo. O nos quedamos viéndonos la cara todo el día. ¿Nadie? Pues habla el artículo primero. Bueno, habla sobre los impuestos, cuotas y aportaciones, pero eso lo comentó Alondra, entonces no sé, porque ahí viene dentro las contribuciones de mejoras y los derechos, Ok. o no sé. Esos sí son parte de los ingresos. Ya les dije, pero ¿qué otros ingresos tiene el Estado? Pues los que estaba poniendo en la lista de los derechos, los aprovechamientos y los productos. Ahí está. Aprovechamientos, productos, ¿qué más? Cuotas de aportaciones de seguridad social. Pero esos son, Pero eso es parte son de las contribuciones. Ya, a ver, ubíquense 5 segundos, por favor. Pues son los tributarios y los no tributarios, ¿no? Dentro de los tributarios son los que están comentando todos los compañeros y Exactamente. A ver, Israel, tenemos ingresos de carácter tributario, que son las contribuciones. Artículo 2, Código Fiscal de la Federación, que vamos a estudiar a continuación. ¿Cuáles serán los no tributarios? ¿Dónde estás viendo eso, Israel? no me acuerdo dónde lo vi, pero me acuerdo que lo vi. Ok. Perdón, maestra. Según Ok. yo también está regulado en el Código Fiscal los aprovechamientos y los productos. No recuerdo exactamente el artículo, no sé si sea el mismo artículo 2 en los últimos párrafos. Bueno, yo creo que les ha de ir a ustedes fantástico en su ejercicio profesional, ¿no? No me acuerdo dónde, como que por ahí viene. Búsquenlo y chéquenlo. Pero en derecho fiscal recuerden que es de estricto derecho, ¿no? Y entonces,
¿Creen que en el examen, si me contestan así, van a tener buena calificación? No, Ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? repasarlo, maestro. Creo yo, ¿no? Porque si mal no recuerdo y hasta, no está grabado, pero hace menos de una semana o hace una semana me dijeron, amo el derecho fiscal, maestro. Uf, me encanta. ¿Se acuerdan o no? Y ya ahorita empezamos con problemas. A ver, vamos a dejar que ustedes me contesten la próxima clase cuáles son ingresos no tributarios o no contributivos. Porque no es posible que alumnos de especialidad vayan por la vida así. Y aquí vamos a estudiar los contributivos. Muy bien. Dígame, Alison. En la ley de ingresos están enumerados. En el artículo primero tienen los aprovechamientos. No, ya está haciendo usted trampa. Si me va a empezar con la ley, ¿cómo? ¿Por qué no han hecho eso hace media hora? A ver. ¿Y en qué artículo viene? ¿En el 1? ¿Cómo? O sea, tenían que abrir una ley en el buscador de Google que les dije que abran y nadie hizo. Y ya ahorita nos queda dar la respuesta, Alison. Es que no funcionaba bien mi micrófono. Bueno, ya díganoslo, ya. Van a decir que soy un ogro por regañarlos, por no abrir una ley. A ver, dígamelos, Alison. Vienen numerados. Así como se aprenden que el artículo 2 nos da la clasificación de las contribuciones, artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, chequen también el artículo 1. Y esto es muy importante en el tema de las contribuciones. Por favor, Alison. Señala los impuestos, las cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, después productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes, prestaciones, servicios y otros ingresos, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones y pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y me parece que ya. ¿Ok? De todos estos ingresos, por favor, Daniela, tiene levantada la mano, la escucho. Es que solo una pregunta. Es que hace rato empecé a decir justo esos apartados, pero me dijo que no. Entonces, ¿sí son esos, los del artículo primero de la ley de ingresos, los que justo acaba de mencionar? Excluya los Impuestos. contributivos. No Ok, impuestos, las contribuciones. ok. A ver, entonces, Gracias. ¿cuáles quedarían? Todo lo que es contribución, pónganlo en uno solo. Y díganme entonces, ¿cómo quedaría este? A veces el legislador redacta mal. Dígame cómo quedaría, Daniela. Usted misma. Bueno, pues quedaría a partir de aportaciones de seguridad social. Despacito. Ok. A ver, Cuotas y aportaciones de seguridad social. ¿eso es una contribución? Bueno, por parte de los patrones, no. Claro que son contribuciones. ¿Qué otro viene? A ver, vamos haciendo una clasificación. ¿Cuál sigue? Esta pues sí, es contribuciones de mejoras. Bueno, son ingresos contributivos. Van esos dos. ¿Qué otro sigue? Derechos. También es contribución. ¿Cuál sigue? Productos. Esa ya no es contribución. ¿Sí vamos de acuerdo? Ujú. Ok. Entonces, Ok. a ver, entonces vamos con esta primera. ¿Qué acaba de decir? Productos. Productos. Luego, Aprovechamientos. aprovechamientos. ¿Qué más? Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos. Exacto. Luego, Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones. Y pensiones y jubilaciones. Ingresos derivados de financiamientos.
Muy bien. Todos estos serían ingresos no tributarios. Y los ingresos tributarios o de las contribuciones son los 4 que ya conocemos. Impuestos, contribuciones de mejoras, aportaciones a la seguridad social y pago de derechos. Por eso cuando usted me lo empezó a leer, lo que le dije fue excluya las contribuciones. Para que ya quede en este entendido. ¿Qué quiero decir? Que no todo ingreso público va a ser única y exclusivamente la contribución. Tenemos muchísimos más. ¿Queda claro? Nada más que nosotros no vamos a estudiar el resto. Nosotros nos enfocamos a estudiar únicamente 4. Es muy pequeñito lo que nosotros estudiamos de todas las finanzas públicas. Ejemplo, las ventas de Pemex serán parte del estudio del derecho fiscal. Los recursos que obtiene Pemex por la venta de sus productos. ¿Qué piensan? No, no sería parte del derecho fiscal. Exactamente, no son parte. ¿Dónde entraría? En los ingresos. En productos. Exactamente, Alondra. ¿Ya ven cómo está fácil? Entonces, este cuadrito que yo había empezado a hacer, ¿cómo lo van a terminar? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Qué le faltaría a esto que estoy estableciendo? ¿Cuál? Los derechos. Ay, no, bueno. Ok. Bueno, continuemos. Les decía. Hablemos entonces de las contribuciones, porque veo que no voy a avanzar. Las contribuciones van a estar reglamentadas. Bueno, dividamos. La relación contributiva la vamos a estudiar en 4 ámbitos de aplicación. ¿Queda claro? Reitero, esto que no me contestaron viene en su examen, ¿eh? Entonces, por favor, chéquenlo para que me lo puedan contestar. ¿Cuáles son los ámbitos que tenemos? Ámbito federal, es decir, hay contribuciones federales. Hay contribuciones en el ámbito estatal. Hay contribuciones en el ámbito municipal. Y hay contribuciones en la competencia de la Ciudad de México. Entonces, en contribuciones para nuestro país, vamos a tener estas 4 ámbitos de aplicación. ¿Queda claro? Ya veremos poco a poco qué contribuciones, qué facultades pueden ser, qué contribuciones pueden ser establecidas por la federación, por los estados, por los municipios y por la Ciudad de México. Muy bien. Esto igual, denle una revisada a su constitución porque el plan de estudios a mí, bueno, no nos pide que nos detengamos en esto, sino que ya vayamos directo a la relación contributiva. ¿Queda claro? No obstante, bueno, denle una checadita, lo repasamos. Cualquier duda que tengan, la siguiente clase. Muy bien. Perfecto. Sí. Ahora, veamos. Esta cuestión de los impuestos. Primero que nada, ya adelantamos, bueno, ya saben ustedes, que la relación con el ente recaudador en el tema de contribuciones va a ser de carácter
obligatorio. ¿Recuerdan ustedes qué artículo de nuestra Constitución señala que es una obligación el pago de los impuestos? Bueno, de las contribuciones, perdón. 31, fracción cuarta. Exactamente, el 31, fracción cuarta. Y nos establece, en primer lugar, bueno, aquí hay diversas interpretaciones, ¿no? Del 31. Si por favor abran su Constitución. Y vamos a situarnos en el artículo referido. ¿Me pueden alguien ayudar dándole lectura al encabezado del artículo 31? Primero vamos a analizar esto. ¿Quién me auxilia? Por favor, Aldir. Artículo 31. ¿Son obligaciones de los mexicanos? Son obligaciones de los mexicanos. Y aquí ha habido un problema para interpretar esta cuestión. Porque si hacemos una interpretación literal, yo les pregunto a ustedes, ¿los extranjeros están obligados a pagar contribuciones en nuestro país? ¿Qué piensan? ¿O únicamente los mexicanos? Sí, no, sí están obligados a pagar impuestos. ¿En qué casos, Guillermo? Cuando trabajen aquí, bueno, yo tengo entendido que cuando generen ingresos aquí. ¿Y nada más? ¿Impuestos sobre la renta? No, bueno, también en los productos que adquieren, pagan impuestos. IVA. Hagan contribuciones. Dígame, Lisbeth. Tengan su establecimiento permanente aquí, aunque no vivan aquí, pero sí tengan... Perdón, se me está mezclando un audio. No le escucho, bueno, no le entiendo. A ver. Cuando tengan su establecimiento permanente en México, aunque no vivan aquí. Ok. Entonces, pues, fíjense, aquí se han establecido, gracias Lisbeth, bueno, en cualquier, están obligados a contribuir siempre que se sitúen en el supuesto de hecho que marca la ley, ¿no? O sea, si un extranjero compra una casa, ¿no tiene que pagar contribuciones? Si adquiere una herencia, ¿no tendrá que pagar contribuciones? Independientemente cuál sea su domicilio, ¿no? Si adquiere riqueza aquí, tendrá que pagar contribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué es lo que han dicho de este artículo? Bueno, pues aquí, porque expresamente dice la Constitución de todos los mexicanos, ¿no? Parece que está excluyendo al resto de nacionalidades. Pero hay que entender que esto es así por el tiempo en el que se redactó el artículo, bueno, el texto del artículo 31. Ya les había comentado yo que previamente, desde la Constitución del 57, se estableció esta circunstancia. Pensemos que para 1857, pues, era un México distinto, un contexto distinto, no hablábamos de una globalización como se tiene hoy en día, y pues parecía, no se encontraba reglamentado el derecho tributario, pues incluso para evitar o suscribir tratados de doble tributación, para evitar la doble tributación como lo tenemos hoy en día. Por lo tanto, en esa época, pues, tal vez no pagaban impuestos los extranjeros. Pero en este caso, sí están obligados a pagar. ¿Está claro? Entonces, la interpretación que se hace actualmente de este encabezado del 31 debe de ser en el sentido de que todas las personas que se sitúen en el supuesto. Muy bien.
en tema de contribuciones, porque obvio en las otras fracciones, pues sí tiene que ver con cuestiones de naturaleza a lo mejor mexicana, pero en este caso, lo que nos interesa es la fracción cuarta, pues ahí sí es parejo, ¿no? Por favor, Aldir, termina de, bueno, lee la fracción cuarta. Sí. Bueno, artículo 31 son obligaciones de los mexicanos. Fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Se dan cuenta que en el propio texto constitucional tenemos estas 4 esferas o ámbitos de aplicación tributaria. Nos está diciendo la Constitución, tenemos la obligación de contribuir a la Federación, a los estados, a los municipios o a la Ciudad de México. Esta potestad tributaria establecida en este artículo 31 va a desencadenar la forma en que está reglamentada la relación en nuestro país, que es lo que vamos a analizar. Ahora, aquí se establecen 2 aspectos importantes en cuestión de principios constitucionales que rigen al tributo. Esto lo vamos a analizar más adelante, pero el artículo 31 en su fracción cuarta nos señala 2 principios básicos de la contribución, que tiene que ser proporcional y equitativa. Y ahí veremos que la proporcionalidad después se desglosa en capacidad económica, capacidad real, bla, 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 bla. Lo equitativo nos habla de la proporcionalidad, perdón, lo equitativo nos habla de tasas progresivas, de tasas variables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que platicábamos el lunes? ¿Se acuerdan cuando les pregunté si sería válido establecer una sola tasa fija para todas nuestras contribuciones? Y por ahí no recuerdo si fue Ana o quién me dijo no, porque se atentaría contra el principio de proporcionalidad. ¿O fuiste tú, Guillermo? Ya no recuerdo. Sí, fui yo, profesor. Pues Guillermo nos dijo, pues estaríamos atentando contra la proporcionalidad, que es un principio constitucional. Entonces, bueno, hay que ir checando esto. Ahora sí, vayamos al artículo 2 constitucional para que quede claro los tipos de contribuciones. Perdón, no 2 constitucional, 2 del Código Fiscal de la Federación. Y de allí vamos a extraer las definiciones legales de cada una de las contribuciones y van a notar ustedes que hay una que no nos define el legislador. ¿Sale? Eso luego es un gran problema para poder identificarla. Pero, por favor, ayúdenme. ¿Quién me ayuda? Sitúense en el artículo 2, Código Fiscal de la Federación. Si quiere lo leo yo, profesor. Por favor, Guillermo. Artículo 2. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, como las que se definen de la siguiente manera. ¿Las leo todas completas? Vamos primero, bueno, esto ya lo saben ustedes, nada más vamos a precisarlo. En primer lugar tenemos impuestos, contribuciones de mejora, aportaciones de seguridad social y el pago de derechos. Ahora, nada más esto para que partamos de un punto común todos. Porque bueno, entiendo que aquí hay fiscalistas y por lo que escuché tengo personas de derecho civil y de otras ramas, ¿no? Entonces, partamos de aquí, independientemente de definiciones que nos pueda proporcionar el propio algún autor, ¿no? Vamos a ver cómo define el legislador. Yo hay aquí algunas cuestiones con las que no estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a checar, ¿no? Partamos de aquí lo que dice el legislador. Entonces,
Si eres tan amable, Guillermo, la fracción primera. Fracción primera. Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Ok. Dense cuenta que aquí el legislador utiliza una técnica que ha sido criticada bastante. En el sentido de que realiza una clasificación negativa. Miren, vean lo que les voy a decir y díganme si no el legislador es lo mismo. Piénsenlo así. Señorita Pimentel, imagínense lo siguiente. Le comento, le digo yo a usted, le voy a definir qué es una vaca. ¿Sale? Una vaca es un animal de 4 patas, que no vuela, que no come carne, que no vive bajo el mar y que no maulla. ¿Entiende usted qué es una vaca? Pues no queda tan claro. ¿No queda tan claro o no queda claro? No queda claro. Pues no queda del nada claro, ¿no? O sea, o entiendo o no entiendo. ¿Y qué hizo aquí el legislador? Dice, los impuestos son unas contribuciones distintas de las fracciones que vamos a ver a continuación. Entonces tengo que hacer, para definirlo, pues no me está definiendo nada. Entonces, ¿cómo defino impuesto? Todo aquello que sea distinto del derecho, la contribución y la aportación de seguridad social. Pues parece que no estoy definiendo, ¿no? Y eso a veces nos lleva a la confusión. Entonces, hay que entender cómo se debe de definir un impuesto. Vamos a decir que los impuestos son prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva. En virtud de que una ley lo faculta y le otorga el destino de esos ingresos a la producción de servicios públicos generales. Ahora bien, estas prestaciones de dinero pueden ser periódicas o instantáneas. Y no representan una retribución por un servicio especial prestado por el Estado. Y esto vamos a entenderlo. Si estuviésemos hablando de retribuciones especiales por servicios, pues ya podemos hablar de aprovechamientos, de productos, de los demás ingresos que ya tan acertadamente definieron ustedes todos y todas. ¿Sí recuerdan?
Entonces, estas características nos sirven para definir qué es un impuesto. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Ahora sí, por favor, Guillermo, leamos la fracción segunda. Ya de la fracción segunda en adelante, bueno, de las definiciones en adelante, vamos a ver que sí nos define algo el legislador, ¿no? A ver, por favor, Guillermo, ¿cuál sigue? Fracción segunda. Aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Perfecto. Entonces, aquí, ¿cuáles van a ser estas aportaciones de seguridad social? Bueno, lo más fácil para entenderlo es, bueno, recuerden ustedes que las aportaciones de seguridad social tienen una naturaleza tripartita. ¿Sí recuerdan esto o no? Una parte la paga el Estado, otra parte la paga el trabajador y una parte la paga el ente patronal. ¿Sí se acuerdan? Por eso habla que son, bueno, al inicio de la definición dicen que son sustituidos por el Estado. ¿Sí lo notan? Por eso se está refiriendo a los entes patronales, y etcétera. Las aportaciones de seguridad social, bueno, ya lo platicaremos más adelante, pero pues, ustedes deben recordar que son una conquista de la Revolución Mexicana. Se establecen en la Constitución del 17, en el artículo 123 constitucional. Y la finalidad de las mismas, fíjense, aquí si bien un impuesto es un ingreso del Estado que tiene como finalidad otorgar bienes, servicios, en fin, el gasto público, las aportaciones de seguridad social, vamos a decir que ya vienen etiquetadas. ¿En qué se va a gastar las aportaciones de seguridad social? Les pregunto. Lo dice al final de lo que acaba de leer Guillermo. ¿Cuál será el destino de ellas? Proporcionar. Los servicios de seguridad social que proporciona el Estado. Exactamente, que tengamos medicina, que tengamos médicos, tal vez pagar médicos cubanos, ya saben ustedes, pues, para lo que es el dinero. ¿Estamos? Ustedes cuando van a los servicios de seguridad social, pues se sienten bien cuidados y atendidos, ¿no? Hasta dicen, qué bueno que me están descontando tanto. ¿No les pasa así? Yo acabo de pagar como ente patronal, se pagan hasta el 17, se tiene para pagar. Y yo les digo a los empleados, a mis trabajadores, por llamarlos así, a veces tienen alguna molestia o algo, le digo, pues acude al servicio y me dicen, pues nada más me dan paracetamol y yo necesito una operación. Le digo, pero yo pues, mes con mes pago tanto, entonces, y a ti de tu nómina se te descuenta tanto, como que algo está fallando, ¿no? ¿O qué opinan? ¿O ustedes no van a la seguridad social? Es que a veces me olvida que trato con abogados y los abogados luego no tienen seguridad social. Dígame, Fernanda. ¿Fernanda Guerrero? Bueno, Daniela. Justamente muchas veces en la rama, o al menos con compañeros que están sobre todo en despachos, no tienen seguridad. Apago mi cámara porque mi señal está medio mal, pero... Perdón, Fernanda, ya se me encimó ya. A ver, hable, dígame, Fernanda. Entendí que su señal está mal y entiendo que tenemos algún tipo de delay, de retraso entre lo que escucho y cuando usted me escucha. Si gusta, particípeme, dígame. Creo que sí, no sé si me escuchen bien.
mi personal, con lo del seguro, desgraciadamente en la clínica que nos corresponde, al menos a mi familia y a mí, no es la mejor atención. Sin embargo, cuando uno utiliza los medios de defensa que tiene a la mano, lo raro es que entonces Fernanda, Fernanda, se le está cortando el audio. Creo que sí es un tema con su conexión. Si gusta checarla y ahorita me comenta, por favorcito. Mientras, dígame, Daniela. Bueno, y concluyendo un poco, también creo que a veces los patrones son un poco, pues, especiales, en el hecho de que a lo mejor sus trabajadores tienen seguro social, pero el hecho de acudir a la clínica es perder mucho tiempo, tiempo que a veces, pues, el patrón no es accesible. Y con esta nueva modalidad, a veces que algunos tienen tanto de trabajo en casa como en oficina, creo que a veces se pierde esa accesibilidad. Entonces, pues uno prefiere acudir a un médico privado, aún teniendo la seguridad social, porque no va a perder tanto tiempo. Entonces, yo creo que va de la mano, tanto que el servicio o ahí está saturado, o también no tiene un poco de, pues, de consideración a veces los patrones. Entonces, es el hecho de que a lo mejor muchas veces no se utiliza y de igual manera el servicio no siempre es bueno. No siempre es bueno porque, aclaro, en la familia tuvimos una persona que operaron de cadera y la verdad es que al menos médicamente fue bueno. Obviamente no son las mejores instalaciones ni las más higiénicas, la verdad, pero vaya, una operación que pudo salir en 200,000, pues realmente fue relativamente barato. Aquí a lo que voy es lo siguiente. El destino de esta contribución es precisamente esto, crear un fondo. ¿Qué pasa? Que, bueno, sale de nuestro ámbito de expertise, ¿verdad? Nosotros nos vamos a dedicar de ver cómo se recauda y el destino que debe de tener, pero ya cómo lo emplean, es decir, las políticas de las finanzas públicas salen del derecho fiscal. ¿Queda claro? Pero yo les comento, les decía, yo me dedico a la defensa de víctimas y por lo menos de unos años para acá, antes yo pedía un perito en ginecología y me lo otorgaban. Hoy me dicen, no tenemos. Pido un perito en otorrino porque a mi víctima le rompieron la nariz y quiero ver si va a requerir alguna cirugía, si va a haber un daño permanente, si se le van a generar secuelas. Y me contesta la Fiscalía de la Ciudad de México, yo no tengo perito en otorrino. Pedimos el apoyo del hospital Balbuena, el Hospital General, y nos dice, yo no te puedo dar nada porque soy hospital COVID. Y entonces, pues ya se imaginarán ustedes, cuando la ley de víctimas señala que se nos debe de proporcionar la atención de manera inmediata. Y es lo que quiero que veamos. Son cuestiones que salen de nuestra aplicación. Muy bien. Pero bueno, creo que queda claro las... Perdón, maestro, un comentario. Acerca de la recaudación que se destina para estos fines, también sería bueno pensar que muchas veces el beneficiario o el trabajador tiene muchísimos derechohabientes, ¿no? Derechohabientes. Entonces, también ya el costo generado por parte de los derechohabientes, eso sí ya no está contemplado dentro de la recaudación. Entonces, por ahí también podría ser un poco que la erogación del gasto del sistema de salud se utiliza para otras personas que no están generando el mismo gasto que genera un trabajador directo. No sé si me explico. Sí. Entonces, a lo mejor ahí pudiera ser también considerar eso, ¿no? Que no todos los que contribuyen de la misma forma gastan de la misma forma en el servicio. Ok, pero
en el tema recaudatorio, entonces, ¿qué propones que le digan? ¿Nada más te puedo dar de alta en el seguro si tienes 2 hijos? No, digo, es difícil, es un tema difícil porque pues, lo proporcional sería que entonces el contribuyente pagara por la cantidad de beneficiarios o de derechohabientes que tiene, que es diferente a que uno solo no tenga el mismo, no tenga un buen servicio porque pues, otro está generando muchos más gastos, ¿no? No Pero yo sé que es un tema complicado, pero bueno. No sé incluso si eso sería proporcional o ya discriminatorio, porque la propia Constitución dice que yo puedo válidamente decidir cuántos hijos tener, ¿no? Y el espacio entre ellos. ¿Por qué el Estado tendría que estarme limitando o haciéndome pagar más? No sé. Habría que analizar. Yo veo que usted, Israel, tiene unas ideas medio bravas en temas fiscales. Dios me ampare si usted llega secretario de Hacienda, porque nos va a voltear de cabeza y nos va a sacar todos los bolsillos, todo lo que pueda. Hay que tener cuidado con el terrorismo fiscal, ¿eh? Sí, lo entiendo. Ya platicaré más adelante de él, pero yo por lo menos creo que hoy estamos en un periodo de un terrorismo fiscal muy avasallador. Muchas facultades hacia el ente fiscal que a veces destrozan a un contribuyente. Les mandaré ejemplos, les mandaré actos de autoridad donde te embargan cuentas, en lo que te defiendes ya remataron tu bien y ya cuando llega tu sentencia de juicio de nulidad, pues ya ni casa tienes. Entonces me parece a mí, como dicen por ahí, hay que buscar un justo medio. Ni tampoco la anarquía que hemos vivido en México, donde contribuye menos de un 50% de la población, que estoy de acuerdo, pero tampoco exprimir al contribuyente cautivo, que eso es lo que se está haciendo actualmente. Entonces, ya hablaremos de ello más adelante, ¿no? Pero bueno, entonces ya definimos estas aportaciones a la seguridad social, ya vimos que, por decirlo así, tienen un destino. Todo lo que se recaude de ahí debe de ser utilizado para bienes, servicios, honorarios y demás en los servicios de salud. Muy bien. Ahora, la siguiente fracción, Guillermo. Fracción tercera. Contribuciones de mejora son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Aquí estas creo que nos quedan claras, ¿no? Contribución de mejora, pues es cuando el Estado realiza alguna obra pública y en virtud de ella, el bien del cual yo soy propietario adquiere una plusvalía. Y por lo tanto, tengo que contribuir por esas mejoras. Normalmente son contribuciones, bueno, habrá que ver quién realizó la obra, pero son contribuciones que se pagan de forma conjunta con el impuesto predial o con el catastro, dependiendo dónde nos ubiquemos. ¿Sale? Y así, bueno, pues ustedes podrán analizar que si se construye una carretera o una escuela pública o algo, pues poco a poco va aumentando el valor de los bienes de esa comunidad o de esa zona. Piensen ustedes, no sé, llegaron a ir por el reclusorio del Bordo de Xochiaca hace unos 20 años, o nadie conoce por ahí. Sí he ido, pero no hace 20 años, fui hace como 5 años. No, Sí, bueno. yo conozco desde hace como 35 años. Ok, Israel, usted que conoce. ¿Recuerda que antes el Bordo de Xochiaca, ahí donde están los tribunales, era un basurero, literal? Era un basurero, sí. Era un vertedero de basura. Llegabas y veías así las montañas de basura. Hoy en día... Todavía aparece. Mándeme.
todavía aparece y huele como el basurero. No. No, pero sí, nada que ver. Ahora nada, porque ya está una universidad, ¿no? Hay un plantel de una universidad ahí. Y pusieron Sí, una universidad, llegaron los tribunales federales, de ahí de distrito y colegiado de Nezahualcóyotl. Más adelante hay una plaza. Antes era un terreno llano, lleno de basura. Yo les pregunto, esta obra que se hizo, ¿dónde se establecieron tribunales? Se puso un hospital, no recuerdo ahora qué hospital está ahí. ¿Le dio plusvalía al resto de las comunidades, colonias que estén por esa zona? Seguramente sí, ¿no? Entonces, bueno, pues todos y todas deberán de pagar su aportación o su contribución de mejora. Muy bien. Entonces, no, Guillermo, ahorita está bonito, ¿no? Antes sí estaba, yo me acuerdo que ahí estaban los tribunales, no sé cuánto tiempo tenga ahí el reclusorio del borde de Xochiaca, pero yo por lo menos 20 años que llevo yendo por allá, sí era una cosa muy distinta, era una experiencia rara llegar por allá. ¿Han visto la película Elysium con Matt Damon? Que habla de un mundo posapocalíptico donde ya estalló una guerra nuclear o algo por el estilo. Pues esa la filmaron en el borde de Xochiaca. Nada más para que se imaginen cómo se veía. ¿en serio? Sí, ¿es real? ¿De verdad? Vean la película. Si mal no recuerdo, está en Netflix. Y todo lo que es la tierra así derruida después de guerra mundial y ratas con cuchillo y demás. Se filmó ahí. Las casitas de cartón y todo. Así es como vivían esas colonias en esa... reitero, bueno, yo no tiene tanto. Y hoy por lo menos voy ahí y yo ya no veo ese mismo panorama. Quiero pensar que ya hubo una mejora. Quiero pensar, yo no vivo ahí, no podría decirlo a ciencia cierta. Muy bien. Pero bueno, a eso iba. Ahora, siguiente fracción, ya es la última, ¿no? La siguiente. Fracción cuarta. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos descentralizados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Muy bien. Los derechos, pues ustedes saben, es el pago que realizamos por la prestación de un servicio proporcionado por el Estado. Entonces, cuando nos llega agua potable a nuestro bien, a nuestra casa, pues nos están proporcionando el servicio de suministro de agua potable. El pago del agua no es un impuesto, es un derecho. ¿Se queda claro? Cuando me expiden una copia certificada, estoy pagando los derechos de la copia certificada. ¿Qué estoy pagando? La certificación. Y así por el estilo, porque a veces dirán ustedes, bueno, pero es que, no sé, una copia certificada actualmente, ¿cuánto vale? Vamos a decir, copia certificada del acta de nacimiento, ya está en 81 pesos, ¿no? Ya creo yo que ya es excesivo, pues. Pero bueno, nos dicen que es porque se da un papel especial, un papel seguridad, y lo que nos están cobrando es la certificación del acta. Y así, ¿no? Hay copias certificadas en diversas áreas, en diversas instituciones, y van teniendo, se fijan los valores conforme al código financiero o al código fiscal de el ente o la ley de pago de derechos, dependiendo dónde lo veamos. Dígame, Daniela. Que justo hablando de eso de la copia certificada, de hecho hay en ciertos
pues instituciones que piden que no sea mayor a un año. Entonces, eso hace que tengamos que estar expidiendo copias del acta, pues cada que lo requiramos. Ejemplo, aquí en posgrado, sí que yo recuerdo, al menos cuando yo ingresé, no sé, los compañeros que son de primer semestre, que el acta no podía ser de vigencia mayor de un año. Bueno, hasta donde yo sabía eso ya se había decretado incluso como violatorio de derechos. Y si lo están pidiendo en la propia institución, bueno, me llama la atención que los abogados caigan en esas arbitrariedades, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Yo sé que eso no tiene sustento ni justificación alguna. Algunos lados te dicen, no, es que ya es mayor a 6 meses y no te la puedo recibir. Oiga, pues ¿qué? ¿En 6 meses va a variar mi fecha de nacimiento o qué? Pregunto, ¿cuál es la justificación? En lo Es único... que luego, bueno, yo por lo que tengo conocimiento es que luego hay anotaciones que se hacen en las actas, por ejemplo, de matrimonio, en las que hacen luego anotaciones en las que no, Justo es a donde iba a ir. o correcciones en el nombre en las actas de nacimiento. Pero voy más a mi favor. Si usted está viniendo a inscribirse conmigo y se va a inscribir con qué, pues con el nombre que ya corrigió, ¿no? O se va a inscribir con el nombre anterior. No creo que cometan ese error. Y si lo cometen, bueno, pues ya es bajo su responsabilidad. O bueno, luego se trata de nombres de familiares, nombres de los padres. A mí me ha tocado que hacer la corrección porque el nombre de su padre o de sus abuelos están mal. Entonces pierden la familiaridad. Pero no, nuevamente eso es para acreditar un trámite, me imagino, de derecho sucesorio o de beneficiarios en seguridad social. Pero en el trámite que ustedes me están comentando, no encuentro yo. Ejemplo, seguridad social. A lo mejor yo sí le puedo decir a la que se ostenta como viuda, oiga, tráigame su acta reciente para ver si no se divorció antes de morir, ¿no? Y no hay una inscripción. Puede ser. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ver que prevalezca la persona con mejor derecho a heredar. Pero hay trámites, reitero, en el acta de nacimiento, hasta donde yo recuerdo, no sé ahora si es una tesis aislada que se emitió en ese sentido, de que es violatorio de derechos que se les pida, bueno, que se nos pida esta temporalidad, porque las partidas del registro civil, cuando te las expiden, y la propia ley y el reglamento del registro civil, en ningún momento señala que dejará de tener validez en un lapso de 6 meses, 1 año, 2 años, dependerá cada persona que me cheque mis papeles, ¿no? Porque ya ven que varía. Entonces, habrá que analizarlo. Dígame, Andrea. Igual creo que también hay en el precio, en que no puede ser excesivo el precio de las copias certificadas. Bueno, eso porque también es violatorio. Eso sí, el pago de derechos tiene que estar acorde al servicio proporcionado. Por No, eso... pero por ejemplo, hay juzgados que en el pago de sus copias certificadas exceden, o sea, te cobran a razón de lo que ellos consideran el pago de las copias certificadas. ¿En un juzgado? Bueno, a mí me ha tocado ver que incluso, sí. Pero si hay circular expresa, ¿juzgado federal o local? Locales. ¿Ciudad de México? No, en otros estados. Bueno, habrá que ver en otros estados porque luego son tierra de nadie, pero normalmente hay circulares que nos dicen cuánto va a ser los pagos. No puede un juez así de mutuo propio, eso ya lo veremos porque ahí está violentando el juzgador. Sí, justamente por eso salió esa mejor tesis o jurisprudencia, porque el juzgado decía, no, es que es por lo que me implica a mí las hojas y el sello y todo. Sí, no. Sí, y ya hay resolución en ese sentido. Reitero, eso ya se vuelve un acto arbitrario, ¿no? Pero bueno, gracias, Guillermo. Andrea, la escucho, dígame. Yo solo iba a comentar que justo a mí me pasó que tuve que volver a sacar mi acta de nacimiento porque mi nombre estaba ya mal escrito. Bueno, pero ahí... O sea, porque justo cuando iba a la escuela, pues me pedían el acta de nacimiento y ya me estaban haciendo como todo el certificado con otro nombre, porque decía, bueno, estaba mal escrito porque ya estaba muy desgastada la hoja. Entonces,
bajo esas circunstancias, pues obviamente sí es necesario como una retramitación del acta de nacimiento. Claro, porque ya no es legible. Pero a lo que yo voy es que sea o sea, eso yo entiendo que son cuestiones propias, ¿no? Pero que ya sea nada más porque el que está recibiendo papel me diga, no, es que ya no tiene validez porque no tiene más de 6 meses. Bueno, tiene más de 6 meses, me parece a mí ya que no tiene un asidero jurídico. Porque al fin y al cabo es un documento público, ¿no? Pero habrá que analizar. ¿Quedó entonces entendido? Bueno, creo que sí quedó súper entendido qué son los derechos, ¿no? Es el pago que hacemos por una prestación de servicios que nos proporciona el Estado. Y ya veremos después, más adelante, las características que deben de cumplirse para que esto se considere constitucional, que es lo que veremos en nuestra siguiente clase. Ya en nuestra siguiente clase vamos a iniciar analizando el poder tributario o el poder fiscal del Estado. Vamos a ver qué es, qué características tiene, qué límites tiene para poder aterrizar con los principios que rigen a la contribución. Otra vez, analizaremos un poco desde el aspecto del Estado monárquico cuando empiezan a surgir todas estas ideas del tributo para aterrizar en el Estado constitucional de derecho. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Podría poner rápido el cuadro que hizo en su borrador? Rápido. Sí, pero ese cuadrito acuérdense que hay que completarlo. Productos, aprovechamientos. Gracias. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros? Únicamente contribuciones. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? No, profesor, muchas gracias. Perfectísimo. Bueno, pues, pasen excelente noche y nos vemos por acá el día lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos.